El despertar espiritual no es como te lo pintan en las redes sociales. No hay luces, no hay fuegos artificiales, no hay música suave de fondo y tampoco sonrisas eternas. Es más que eso, un despertar espiritual. Te voy a contar cómo lo viví yo. En mi caso lo sentí como si me hubiera sacado el piso, como si todo lo que había construido hasta ese momento se desmoronara. De repente lo que antes me hacía feliz ya no me decía nada y las personas con las que antes tenía onda, tenía vínculo, ya empezaban a resultarme a mí extrañas. Por eso quise hacer este video hoy para un poco desmistificar todo esto que vemos en las redes sociales y que hay un despertar espiritual y qué lindo y qué guay, que no, es un proceso y se viven cosas muy, muy, muy fuertes. Así que quédate hasta el final de esta clase porque si estás atravesando por un despertar espiritual o a lo mejor, te digo más, ni siquiera sabes que estás atravesando un despertar espiritual, todo lo que diga hoy te va a interesar. Y más si estás atravesando un momento de crisis o de ansiedad y no tenés pero la mínima idea de qué es lo que te está pasando. Quédate hasta el final. Lo que sucede durante el despertar espiritual es que las máscaras se empiezan a caer y quedan definitivamente en el suelo. Se cae todo, absolutamente toda la vida que tenías construida se colapsa, se cae. Entonces vos ahí te encontrás como en un limbo y decís, ¿qué es lo que me está pasando? Por eso te decía que aparece el miedo. De repente, no sé, la máscara de la hija perfecta, la esposa que nunca se queja, la madre que está siempre, la buena trabajadora, la profesional, todo, la buena amiga, todo se empieza a caer. Y aunque desde afuera parecía que estaba todo bien, por dentro sentía un vacío enorme, enorme. Y es muy duro porque te quedás desnuda o desnudo y sin guía. Y además, como te dije antes, no entendés lo que te pasa. No sabes por qué supongamos que es la primera vez que te pasa. Entonces, es bien rudo el despertar espiritual, pero créeme que una vez que lo pasás, después empiezan a aparecer las bendiciones. Pero bueno, el proceso es intenso, es denso, es heavy. Uno tiene que descender al inframundo y encontrarte con todas tus sombras, con todas, ¿qué son las sombras? Son todas esas partes tuyas negadas que a lo largo de toda tu vida fuiste sepultando, las fuiste mandando ahí, abajo de todo, porque no querías saber nada de ellas, porque te enseñaron, en realidad, que no estaba bien convivir con esas sombras. Y cuando yo hablo de sombras, no me refiero solamente a emociones negativas o a sentimientos, ¿no? Como por ejemplo los celos, el resentimiento, la ira, la envidia. A veces son cosas que son sumamente valiosas, pero que nos enseñaron a no mostrar. Por ejemplo, la autenticidad, nuestros dones. De repente, si destacás en música y tenés una buena voz, ay no, pero eso no vale de nada, ¿no? Como nos decían antes nuestros padres. Eso no vale de nada, mejor estudiar una carrera, o mejor andar a la universidad, o mejor seguir el secundario. A veces no necesariamente tienen que ser cosas negativas, pueden ser cosas, como te acabo de decir, cosas que incluso nos hacían bien y nos obligaron a reprimir, a guardar, a esconder, o si de repente eras una persona muy intensa cuando eras niña o cuando eras niño y te decían que eras un dramático, o que te la pasabas llorando, o que no era para tanto. Incluso puede ser algo como, bueno, me reía fuerte y te decían que eras un ridículo, o sea, son cosas que están en el día a día, o que estaban, mejor dicho, en el día a día y que nos enseñaron a guardar, a esconder, a reprimir. Y nosotros, como niños, como no tenemos esa capacidad de discernir todavía, ¿qué hicimos? Para ser aceptados, para encajar, para no perder el amor, los escondimos. Entonces tenemos que bajar, como te decía antes, al inframundo, encontrarnos con esas sombras, una a una,
entrevistarnos con todas esas sombras y empezar a aceptarlas y a integrarlas para poder seguir viviendo luego desde otro lugar. ¿Desde qué lugar? Desde un lugar más auténtico, más genuino, desde un lugar donde estemos conectados con nosotros mismos. Porque lo que sucede a medida que vamos creciendo y que vamos construyendo, por decir de alguna manera, estas sombras o que vamos mandando estas cosas a la oscuridad y las vamos enterrando, lo que sucede es que empezamos a desconectarnos de nosotros mismos. Y precisamente en el despertar espiritual, lo que sucede es una vuelta hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es volver a recordar quiénes somos. Volver a recordar quiénes éramos y sobre todo quiénes somos en nuestra esencia antes de que dejemos de mostrarnos tal cual somos, de que perdamos la conexión con nosotros mismos, de que perdamos nuestra autenticidad por intentar encajar o por tratar de seguir las normas sociales. También lo que sucede durante un despertar espiritual es que empezás a tomar distancia de esos vínculos que te acompañaron durante toda la vida, o no, o durante parte de tu vida, pero que son vínculos que habías elegido y que son vínculos que resonaban con vos antes, pero ahora ya sentís que no tienen nada, pero nada en común. Entonces vos decís, si no suma, que no reste. Prefiero que quede en el camino. El despertar espiritual te enfrenta con la pérdida. Y no es una pérdida, son un montón de pérdidas. Tu identidad anterior, como te dije antes, los roles, las máscaras que te ponías para ser funcional o para ser aceptado, un montón de cosas que según cómo vos tenías construida la vida, bueno, era lo que te permitía seguir viviendo de manera funcional. Todo eso, o parte de eso, las cosas que en este momento, en el momento en que vos estés en el despertar espiritual, no resuenen contigo, van a quedar en el camino, vas a tener que soltarlas. Pueden ser relaciones, pueden ser profesiones, pueden ser vínculos que sean familiares o personas allegadas, pueden ser incluso, te digo, dinero. A lo mejor pueden ser valores, ahora que lo estoy pensando. Pueden ser valores a los que vos estabas aferrado. Pueden ser creencias a los que vos estabas aferrado o aferrada. Suponte, lo más importante en el mundo es el dinero porque me permite tener acceso a un montón de cosas. Ok, en eso estamos de acuerdo. El dinero te da muchas posibilidades, pero ¿cuál es el precio que estabas pagando? Tu autenticidad, adaptarte, no poder hacerte escuchar, no poder dar una opinión por miedo. Entonces, en ese momento del despertar espiritual es un momento de introspección donde muchas veces nos quedamos solos porque, como te dije, hay que empezar a soltar. Mira, en mi caso, por ejemplo, fue cuando yo llegué a España y me encontré con esta imposibilidad de poder ejercer como psicóloga porque no estaban homologando los títulos. Tuve que hacer un duelo por mi profesión de psicóloga, ¿no? Yo ya venía como preparada mentalmente desde Argentina, sabiendo que no iba a poder homologar, porque no es algo que me encontré cuando vine acá, sino que lo sabía de antemano, pero realmente me costó horrores. El duelo de la profesión hasta hoy fue, creo que de las cosas más difíciles que me tocaron atravesar en mi vida. Imagínate, después de 20 años de profesión, después, ¿no?, de estar sólidamente instalada en mi país y de repente encontrarte con que no solo que no sos psicóloga, sino que no sos nadie en este nuevo país y donde empieza todo este proceso, como te contaba, de despertar espiritual, que no entendés lo que te está pasando y no ves una salida. Todavía no ves la salida. Te encontrás absolutamente vulnerable, desnudo y sin un guión para seguir. Y el despertar espiritual es una etapa de mucho repliegue donde te quedás sola o solo. Y yo me encontré muchas veces llorando en soledad, sin entender lo que pasaba, sin ver qué se venía después, porque vivís
una etapa de mucha incertidumbre. No sos la persona, o sea, ya te quedó claro que no sos la persona que creías que eras. En mi caso, la psicóloga. Pero tampoco sabes en quién te vas a convertir. Todavía no ves esa luz al final del túnel. Entonces estás como en un limbo entre lo que eras y entre lo que te vas a convertir, que tiene un signo de pregunta y no sabes qué es. Y vos estás en el medio, en ese limbo, sin saber qué hacer, para dónde vas, ni quién sos. La verdad que, como te decía al principio, es una etapa o es un proceso, mejor dicho, difícil, el despertar espiritual, hasta que, porque incluso en muchos momentos, y esto yo lo viví, muchas personas llegamos a pensar que estamos perdiendo la razón, que nos estamos volviendo locas. Yo decía, pero ¿cómo si esto antes me gustaba tanto, ahora puede ser que no lo pueda disfrutar? Y perdés un absoluto interés en el entorno, en el mundo, porque no encontrás nada que te llene. Estás, como te dije, en un proceso de transformación y entre A y B, entre lo que eras y lo que vas a hacer, te encontrás en el medio. Ahí hay ansiedad, hay miedo, estás asustado, llorás, hay llanto, hay vacío, mucho vacío, mucha sensación de no sé qué me está pasando, pero además a quién tengo, a quién recurro, sobre todo si te apartaste de los vínculos, si, bueno, te tocó pasar como a mí, a lo mejor por una crisis con la identidad de la profesión. Aparte, yo venía ya con el duelo de la migración. Y a eso, o sea, ni siquiera estaba haciendo el duelo de la migración, que se le suma el de la profesión, el de mi identidad de psicóloga. Fue realmente muy duro. Hasta que entendés que no es nada malo, que es un proceso y que si bien perdiste cosas en el camino, estás ganando un montón de cosas más. Porque esta etapa de vacío, esta etapa de pérdida, todos estos, sí, estas pérdidas, los vínculos, las finanzas, a mí se me colapsaron las finanzas también, las finanzas, los vínculos, la profesión, todo lo que vos vayas perdiendo, muchas veces las personas pierden como cosas materiales, ¿no? A lo mejor una casa, bueno, en fin, todos los sueños que uno va viviendo, esa es otra, que va perdiendo, esa es otra de las pérdidas. Todas estas cosas que vos vas perdiendo, en realidad te das cuenta que era necesario, pero necesario perderlas para hacer lugar a lo que se viene. Y en realidad es un paso necesario, porque si vos no haces ese lugar, nada puede venir a quedarse en vos. Hay tanto lugar ocupado por cosas que realmente no resuenan con vos, que no tienen que ver con tu ser genuino, que no resuenan con vos y que tienen más que ver con todas esas máscaras y con toda esa identidad y realidad falsa que vos fuiste construyendo a lo largo de tu vida, en mi caso por más de 40 años, que no hay lugar. Imagínate si tenemos un vaso y yo lo lleno todo hasta arriba, no hay lugar para poner más líquido. Ahora, si yo el vaso vuelco el líquido que tiene, lo tengo vacío, ahí puedo empezar a meter más líquido. Esto es lo mismo. Si no hay lugar en vos para recibir lo nuevo, no va a poder llegar. Y lo nuevo es lo que tiene que ver con tu autenticidad, con tu yo genuino y con tu propósito y tu misión de vida, porque de las cosas más hermosas que pasan una vez que de las que vos te das cuenta cuando atravesaste el despertar espiritual, es que aparece tu propósito. Y tu propósito no siempre tiene que ver con algo grande, ni, ¿no? Generalmente está asociado al servicio, a ayudar a las personas, a hacer procesos de acompañamiento, pero a veces son cosas más simples, ¿no? Suponte que fuiste un padre o una madre que estuvo siempre desconectado de sus hijos y es bueno, a partir de mi despertar espiritual entendí que tengo que ser un padre o una madre en presencia. Entonces, a partir de hoy, estoy presente con mis hijos, los acompaño, veo qué es lo que necesitan, me pongo en servicio o al servicio, mejor dicho, de mis hijos. Entonces, no siempre tiene que ver con convertirte como en un referente o acompañar. A veces
tiene que ver generalmente con la historia de cada uno de nosotros, con cuáles fueron las carencias que tuvimos de niños, qué es lo que nos faltó, cómo nos fuimos constituyendo como seres humanos y como personas a medida que fuimos creciendo. Eso es individual, eso es muy particular de cada caso, pero para ir a lo general, quiero que te quedes con esta idea, que una vez que atravesas el despertar espiritual, encontrás tu propósito. Y esa es una de las cosas maravillosas, más lindas que tiene el despertar espiritual, porque además te das cuenta que todo eso que vos pasaste, las penurias, las noches sin dormir, la soledad, el vacío, el llanto, el aislarte, todo eso, más todo lo que a vos te pasó a lo largo de tu vida y que nunca entendiste por qué y que siempre le diste como el significado de, ay, bueno, esto es, Dios me está castigando por tal cosa, o esto es porque hice tal otra y entonces es el karma. No, 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 nada de eso. Te das cuenta que todo eso que te fue pasando y que vos consideraste negativo a lo largo de tu vida, tenía un objetivo, tenía un fin, tenía un propósito. Entonces es hermoso. Y no se trata de cambiar todo de golpe, no. Se trata de empezar con algo pequeño. Por ejemplo, escucharte. Puede ser, suponete, todos los días, en el silencio a la mañana, suponete, antes de arrancar con todos los ruidos de la casa y la familia que se levanta y todo, te puedes levantar vos 10 minutos antes, te sentás tranquilo con una taza de té o de café y te preguntas, ¿qué necesito hoy? Y empezás a escucharte, porque son cosas simples. A lo mejor es salir a caminar, a lo mejor es descansar un rato más, llamar a alguien con quien hace tiempo venís pensando o tenés ganas de hablar, pero por el ajetreo del día a día no lo haces. Y todas esas cosas implican escucharte a vos mismo y empezar a reconectar con vos mismo. Por eso yo te decía antes, recordar quién fuiste, mejor dicho, quién sos. Empezar a recordar quién eras antes de que la familia, la sociedad, las convenciones culturales, etcétera, etcétera, a medida que de que íbamos creciendo, nos vayan imponiendo sus programas, sus ideas, sus creencias, sus paradigmas. Entonces, en ese momento, en el momento en el que vos empieces a preguntarte, bueno, hoy me voy a priorizar, ¿qué necesito hoy? Ahí empezás a conectarte con tu autenticidad y te das cuenta que pones el foco en vos y que dejas de estar pendiente de vivir según las expectativas que tienen los demás. Este pequeño gesto de tomarte 10 minutos para pensar qué es lo que necesitas puede cambiar tu día por completo, porque ahí entendés que no estás acá para vivir según las expectativas de los demás. Estás acá para vivir en coherencia con vos mismo. Si hoy te sentís raro, incomprendido, como que no encajás, no estás solo, estás despertando. Y aunque al principio te parece que todo es un caos, después entendés que esto es exactamente lo que necesitabas para vivir una vida verdadera. El despertar espiritual no es el final, es el comienzo de una vida más real. Te lo digo yo, que pasé por mi despertar después de los 40, imagínate, 4 décadas viviendo con máscaras, cumpliendo, viviendo para los demás, según las expectativas, y cuando desperté, me liberé. No solo que me liberé, sino que además pude redefinir mi propósito y hoy realmente lo que siento es una plenitud que es imposible de poner en palabras. Así que si este contenido resuena con vos, te pido que me dejes un like y si querés me podés escribir. Yo te voy a dejar acá abajo mi link de WhatsApp, es un acceso directo. Te voy a contestar yo, no tengas problema que lo que me cuentes queda entre vos y yo porque no tengo asistentes y no tengo voz. Me gusta trabajar
de manera personalizada, así que si querés, me contás lo que estás atravesando y vemos cómo podemos hacer para trabajar juntos. Y si además conoces a alguien que este video le puede ayudar, compartíselo, porque sabes que en este camino lo que más queremos, y sobre todo los que estamos atravesando el despertar espiritual, es despertar cada vez más almas dormidas. Nos vemos en la próxima clase. Chao.